Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report y bienvenidos al 2013. Hace más de 100 años, cuando el forajido Jesse James robaba en trenes, acostumbraba a decirle a los pasajeros, y cito, "No somos unos vulgares rateros, somos ladrones osados". A las víctimas les encantaba, y casi todas las víctimas que mató iban desarmadas, pero la gente lo adoraba. Actualmente los tipos como Jamie Diamond y Lloyd Blainfein disfrutan de una celebridad similar como osados ladrones entre los municipios y los fondos de pensiones desarmados de todo el mundo. El pícaro de Jamie y el adorable Lloyd son héroes para muchos jóvenes que desean ser asesinos financieros y traficantes de derivados en los bajos fondos del comercio de alta frecuencia. Ya estamos en 2013, el año de la pena de muerte a la banca, y veremos el fin de los forajidos y la restauración del imperio de la ley en las llanuras financieras. Esa es mi predicción para el 2013. Stacey Herbert. Max, feliz 2013. Aún no hemos dormido, ¿verdad? Pero estoy a gusto. Bueno, el primer titular del que vamos a hablar es un buen augurio para 2013. Aunque me parece que va a ser un mal presagio para el encantador Lloyd y el adorable Jamie. El VS merece la pena de muerte por la manipulación del LIBOR. Es un artículo de William Cohen de Bloomberg.com y dice, no hay que tener pelos en la lengua. VSAG, el Banco Internacional Suizo, ha deshonrado la profesión bancaria durante años y debe cerrar. Se refiere a la multa de 1.500 millones de dólares que tuvo que pagar a los distintos reguladores de todo el mundo por haber manipulado el LIBOR, empezando por su filial en Tokio. Vaya, parece que por fin hay resultados. Este tipo de Bloomberg apela a la pena de muerte para el VS. Y yo ya he hablado de esto durante muchos años, y dije lo mismo en el programa de TV 10 O'Clock Live, de Canal 4. Aquí en el Reino Unido, dije que había que ahorcar a los banqueros, pero ese video no puede verse en el Reino Unido porque lo han censurado las autoridades reguladoras, porque no quieren que los ciudadanos de aquí sepan que existe un amplio consenso para ejecutar a los banqueros, que existe una insurrección mundial contra la ocupación bancaria. Para ser más exactos, Bloomberg no pide la ejecución de estos tipos, sino que pide la ejecución de las empresas y que VS abandone el negocio, aunque deberían abandonar el negocio todos los bancos, porque el VS solo es uno de los bancos que hacen estas cosas. William Cohen sigue diciendo, aunque el prudente regulador de Estados Unidos debe darle al VS un mensaje aún más enfático, en este país ya no tienen nada que hacer. Vamos a cerrar sus oficinas en Stanford, Connecticut y Manhattan. Hagan sus maletas y márchense ya. Una de las cosas que destaca Bloomberg sobre los banqueros del VS es uno de los emails más ofensivos de los que se hayan enviado. Para darse cuenta de la bajeza de la que cayeron los empleados del VS no hay que fijarse más que en sus comunicaciones por escrito, documentos revelados por los fiscales estadounidenses. Un corredor de bolsa le dijo a un operador de derivados, amigo, lo estás haciendo de con el asunto del LIBOR. Acuérdate de mí cuando pases con tu yate por Mónaco, ¿vale? Ya, cuando yo trabajaba en Wall Street, había una expresión que decía, ¿dónde tiene el cliente su yate? Porque así se enriquecían los corredores de bolsa. Y en Estados Unidos se dice, si se tienen pelotas, se tendrá yate. La economía por completo se ha partido en dos y se ha bifurcado, y el dinero fluye para los de arriba, para los gestores de fondos de cobertura de Greenwich, Connecticut, para los banqueros de HSBC, que cometen terrorismo financiero y blanqueo de dinero. Y respecto a esa crítica al VS, procedente de un periodista de Bloomberg, que apela a la ejecución, naturalmente utiliza esas palabras para evocar escenas de ejecución pública, aunque no creo que esté dando un paso atrás. No ha dado marcha atrás, ni se ha retractado de lo que ha dicho, ni nada parecido. Aplaudo su sentido común por haber sugerido algo así. Aunque todavía no entiendo por qué tenemos drones volando por todo el mundo que fijan como objetivo a niños, porque hay tanta violencia dirigida a gente que no lo merece. Necesitamos que la violencia sea dirigida más concretamente. Quiero destacar una de las partes de este artículo que se refiere a lo que dijeron los reguladores sobre lo que hizo el VS y cómo cometió el delito. Se averiguó que unos operadores del VS sin identificar se implicaron en operaciones de blanqueo definidas como operaciones libres de riesgos que se anulan entre sí y no tenían justificación comercial para felicitar los pagos de corretaje corruptos a 3 corredores de bolsa y a otras 2 empresas.
usan las operaciones de blanqueo para manipular los precios. Por ejemplo, digamos que Goldman Sachs quiere manipular el precio de las acciones o el de la plata a 29 o 27 dólares la onza, y entonces inundan la bolsa con órdenes para compra-venta de la plata a 27 dólares la onza, hasta que la onza alcance los 27 dólares en el mercado, y además hacen apuestas paralelas en el mercado de acciones para obtener beneficios por la caída de los precios, y obtienen beneficios por haber apoyado al dólar frente a la caída de los metales preciosos. Esa es una forma de usar las operaciones de blanqueo, y yo las usaba siempre cuando trabajaba en Wall Street para manipular el precio de las acciones, y concretamente en el vencimiento de cada opción de acciones, un vencimiento que sucede al final de cada mes, o la triple hora bruja al final de cada trimestre, etc. Esos momentos son especialmente beneficiosos para los manipuladores como Jamie Dimon, JP Morgan o Goldman, o para HSBC, Barclays y Lloyds aquí. Se implican en operaciones de blanqueo para manipular los precios, para violar y saquear los mercados y ganan dinero distorsionando los precios. Ahora mismo, las señales de precio están completamente distorsionadas porque no hay libre mercado, solo hay distorsión. Volviendo a la idea de que hay que ejecutar a los bancos y apartar del negocio a esas corporaciones que destruyen el mercado financiero, quiero repetir que las operaciones de blanqueo se definen como operaciones libres de riesgo que se anulan entre sí. Esto es lo mismo que disparar a los participantes del mercado que están desarmados, porque es una operación libre de riesgo para los bancos que manipulan el precio. Pero hay alguien que sí está pagando y está asumiendo todo el riesgo, y ese alguien es el inversor pasivo y los fondos de pensiones y los pequeños accionistas y los municipios que quiebran en todo el mundo. Y los participantes más importantes son los bancos centrales, tanto la Reserva Federal de Washington como el Banco de Inglaterra en el Reino Unido. Están implicados en las operaciones de blanqueo como también lo están en la venta en corto al descubierto. Por ejemplo, ellos falsifican dinero o venden en corto los bonos del Tesoro, y con esas ganancias compran bonos del Tesoro a largo plazo para manipular a la baja las tasas de interés y mantener altos sus beneficios. Y mientras la gente dice que les encanta las tasas de interés bajas porque son buenas para sus hipotecas, y sin embargo, por cada dólar que ganan en sus hipotecas, por unas tasas de interés bajas, pierden $2 en sus pensiones, y esto lo ha publicado recientemente el Banco de Inglaterra, que declara unas pérdidas de 140.000 millones de libras por culpa de la manipulación de las tasas de interés, mientras que solo se han ganado 7.000 millones por parte de las hipotecas. Y repito, aún así la gente jalea a los ejecutores como Jesse James, Lloyd Blainfein o Jamie Dimon, que asesinan y arruinan a la gente con sus armas financieras. Has hablado de la complicidad entre los distintos tesoros y bancos centrales en el asunto del LIBOR y las tasas de interés mundiales. Y quiero que veamos un vídeo. Como estamos a principios del año, les pedimos a algunos de nuestros invitados que hicieran sus predicciones para 2013. Y uno de ellos fue Rob Kirby, alguien que ha sido trascendental para identificar los momentos clave en la manipulación del LIBOR, el precio de la plata y otros contratos. Y dijo que JP Morgan tenía la mayor reserva de derivados del mundo, 70 billones de dólares, un poco más del 80% de los cuales son permutas de tasas de interés. Por eso, no hay ningún banco del planeta que esté más interesado en manipular las tasas de interés que JP Morgan. Así que, siguiendo con esa idea de ejecutar al UBS, veamos lo que dijo Rob Kirby sobre el escándalo del LIBOR. JP Morgan está más implicado que nadie en el escándalo del LIBOR. JP Morgan es el escándalo del LIBOR, porque ahí fue donde comenzó todo. JP Morgan tenía operaciones con el Tesoro estadounidense y la Reserva Federal de Nueva York. Actuó como vaso comunicante. Y por eso, las tasas de interés cayeron a cero. Y se puede demostrar con gráficos. Se puede comparar el crecimiento en las cuentas a corto plazo de JP Morgan con la caída en picada de las tasas de interés. Primero de un 5% a un 3%, y luego desde ese 3% hasta el 1%. Y esas grandes caídas de las tasas de interés iban acompañadas de un aumento de 7.500 billones de dólares y 8 billones de dólares en un intervalo de menos de un año en las posiciones de derivados de JP Morgan.
Eso es, JP Morgan y Jamie Dimon son los peores terroristas. Vamos a aclarar un par de asuntos sobre nomenclatura. Lo primero es que es curioso que en Wall Street o en el negocio de las finanzas se utiliza el término ejecutar para referirse a una operación. Una operación se ejecuta y esto naturalmente tiene un doble sentido, porque también ejecutan a las personas. La otra palabra es terrorismo y quiero dejar claro que la utilizo en su sentido más literal, no es una expresión figurada, son terroristas literalmente. Todas esas leyes que se aplican para aquellos que matan a alguien o cometen asesinatos en masa, también deberían aplicarse 10 veces a personas como Jamie Dimon por terrorista, y punto. Pero el hecho es que no los acusan. Eso significa que Obama o David Cameron son cómplices de terrorismo, aceptan el terrorismo y promueven el terrorismo, y la población de Estados Unidos o del Reino Unido, si no quieren que exista terrorismo en su país, deberán cambiar de régimen. Eso es lo que ha pasado en el norte de África, lo que está pasando por toda Europa. Un cambio de régimen es otro de los asuntos de 2013, y creo que el Reino Unido ya está listo para un cambio de régimen, como también lo está Estados Unidos. Hablas de un cambio de régimen. Y yo le pregunté a Rob Kirby si JP Morgan caería. Si 2013 sería el año en que caería JP Morgan por toda esa manipulación. Y esto fue lo que dijo. JP Morgan no es solo la Reserva Federal. Es decir, la posición de JP Morgan es la posición del Tesoro de Estados Unidos. Así que cuando hablemos de la caída de JP Morgan, en realidad hablaremos de la caída del gobierno de Estados Unidos. Hablaremos de la caída del Tesoro de Estados Unidos, porque la caída de JP Morgan es, en la práctica, la caída del Tesoro de Estados Unidos. Porque las posiciones de JP Morgan, en todas partes, son las del Tesoro. De eso no cabe ninguna duda. No cabe duda de que Jamie Dimon y JP Morgan arrastrarán con ellos al dólar y por consiguiente a la economía estadounidense. Ese es el plan. Dicho de otro modo, es como cuando Ken Paulson amenazó con destruir Estados Unidos a menos que le dieran $750 millones, o cada vez que intentaba que una ley se desregularizara, augurando una catástrofe financiera. Ahora Jamie Dimon ha amenazado con el colapso del dólar. Bien, Stacy Herbert sigue aquí porque enseguida volveremos con la segunda parte de este programa especial de Año Nuevo. Saben cómo comunicarse con el más allá a través de los tambores, las canciones singulares y las cintas en los árboles. ¿Quiénes son? ¿Psicoterapeutas innatos o conocedores de lo extrasensorial? Escuche lo que nos dicen los espíritus, las magias de Siberia, en RT. Lejos de Moscú, cerca de Japón. Allí no hay guerra, pero tampoco paz. ¿Qué antiguos secretos guardan estas islas? Kuriles, las islas de la frontera, en RT. Vienen aquí para distraerse y para probar sus fuerzas. Métase en la adrenalina del río de los riesgos en RT. No es posible que una sola persona haga tantas cosas. Por eso tenemos muchos de ellos. Pero no lo cuenten a nadie. Va a ser nuestro secreto. Una pequeña aldea escondida entre las montañas reúne a numerosos equilibristas en un festival. Sea como sea, andan en bicicleta o sobre una rueda. Solos o acompañados, bailan sobre la cuerda floja. Equilibrio de vida en RT. Un desierto en el círculo polar ártico. ¿Cómo apareció? ¿Fue causado por el viento? ¿O por la ira de los dioses? Arenas. La invasión silenciosa en RT.
Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. La historia más importante de los últimos años ha sido la posición de JP Morgan con sus acciones en corto descubiertas de la plata. Por eso le pregunté al experto Nick Naylor Leland de Cheviot Asset Management si este sería el año en que por fin se hace justicia sobre estos escándalos de manipulación. Bueno, ya estamos en 2013. Ha llegado la hora de que nos haga una predicción. ¿Cómo resolverá en 2013 la Asociación del Mercado de Barras de Londres la historia de la manipulación de la plata? Bueno, Max, voy a hacer una predicción muy atrevida, y basándome en las pruebas, voy a decir que la historia estallará el año que viene. Creo que el precio se liberará de sus cadenas debido a la ausencia de metales preciosos físicos en el sistema bancario, y para esas fechas del año que viene estaremos muy contentos. Bien, ya está aquí la plata a $500. Max, aunque Ned Naylor Leyland esté en lo cierto y JP Morgan estuviera dispuesto a pagar una pequeña multa por haber manipulado el precio de la plata, ya han dado un paso más hacia la siguiente estafa. Y es algo de lo que tú has hablado una y otra vez en Kaiser Report, que ellos siempre están muchos años por delante de los reguladores, porque mientras JP Morgan estaba siendo investigado por la manipulación del precio de la plata y del mercado de la plata, ya habían acaparado prácticamente el mercado del cobre, y cuando hablaste sobre esos fondos negociables del cobre con Mitch Firestein de PonziPlanet.com, esto fue lo que contestó. Creo que les están dejando controlar un 27% de la Bolsa de Metales de Londres, y es demasiado. Creo que los fondos negociables son un problema y que en 2013 habrá muchos problemas con los productos de los fondos negociables, porque si leemos el documento de unas 200 páginas, vemos que no tienen que coincidir directamente. Y por eso creo que es otro instrumento que pueden usar los bancos para lograr una posición ventajosa. Es decir, que es otro tipo de derivados a punto de estallar. Es un lobo con piel de cordero. El año pasado, comentábamos que JP Morgan estaba acumulando cantidades enormes de materias primas, incluyendo el cobre, que forma parte de su plan para intentar financiar la economía mundial. Y todo eso pasó por las oficinas de Blythe Masters, aquí en el Reino Unido. Jamie Dimon es quien da la cara en JP Morgan, pero en realidad, el cerebro es Blythe Masters. Jamie solo es un traje barato, un tipo al que le gusta ponerse ropa interior femenina. Pero Blythe Masters es el auténtico cerebro importante, una terrorista muy dura, y ha estado comprando cobre durante mucho tiempo. Y ahora presentarán sus fondos negociables para poder manipular el precio del cobre. Pero no solo hay tipos malos y forajidos en el mercado de los metales preciosos, también hay tipos buenos. Y me gustaría decir que el hombre de 2012 es Lars Schall, aunque será en 2013 cuando su trabajo dé sus frutos. Es un periodista independiente de Alemania que se ha mostrado implacable y tenaz persiguiendo al Banco Central alemán, el Bundesbank, para averiguar dónde está el oro alemán. Y eso provocó una reacción en cadena de proporciones épicas que podría acabar en el colapso del dinero fiduciario, porque después del Bretton Woods, ningún país se ha atrevido a auditar el oro en los últimos 50 o 60 años. Y he aquí que ahora han pedido a Alemania que audite su oro. Austria pregunta por su oro. Y lo último, Max, ¿son auténticas las reservas de oro de los Países Bajos? Los diputados quieren respuestas. Se cree que los Países Bajos tienen 612 toneladas de oro valoradas en unos 24.000 millones de euros. Solo se guarda un 10% en la sede del Banco Central en Ámsterdam. El resto está en las bóvedas de los bancos de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Eso forma parte del legado del patrón oro, pero eso ya terminó en los años 70. De eso no queda ni rastro. En realidad, esto no es una reorganización para el regreso al patrón oro, sino que se trata del pánico que existe entre los bancos centrales que quieren tener su oro en casa, mientras se preparan para el apocalipsis definitivo del dinero papel. El apocalipsis del dinero papel será en 2013, y aquellos que quieran convertirse en sus propios bancos centrales, en sus propios gestores independientes de su patrimonio, necesitan hacer lo que están haciendo los bancos centrales, que es comprar oro y plata para prepararse ante el apocalipsis del dinero papel. En realidad, este movimiento no lo están liderando los bancos centrales, sino que lo lidera la gente como Lars Schall, que se ha tirado 6 años enviado un email tras otro, he visto la mayoría de ellos,
y les enviaba emails cada día durante los últimos 5 años. Es la población la que exige saber dónde está el oro. Es el pueblo quien necesita tener fe en su banco central, que necesita tener fe en sus políticos para que todo esto funcione. Porque si ellos pierden su fe, veremos que los banqueros centrales y algunos políticos, que deben responder por sus votantes, se verán obligados a hacerlo por la población. Porque la población, la gente común, tiene poder. Puede arruinar a JP Morgan comprando plata. Y si 100 millones de personas compraran 1 onza de plata, eso arruinaría a JP Morgan. Y por consiguiente, como ha dicho Rob Kirby, todo el sistema fiduciario estadounidense. Está claro que los bancos centrales se ven obligados a dar explicaciones por su oro, pero eso no significa que vayan a compartirlo, porque se avecina el apocalipsis del dinero papel. Los bancos centrales pertenecen a los bancos como JP Morgan. Los bancos privados poseen a los bancos centrales. Los bancos centrales no trabajan para la población. Por eso quieren el oro, porque las personas propietarias de los bancos centrales tienen su oro. Si usted es lo que piensa que los bancos centrales le darán oro, es un maldito ignorante. Lo que tiene que hacer es tener su propio oro y plata. La pregunta más divertida que los demócratas socialcristianos han formulado en los Países Bajos es si las barras de oro que les guardan los bancos de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña son auténticas. Hasta preguntan si las barras de oro son auténticas. Eso es porque han visto lo que ha pasado en el Reino Unido, cuando el gobierno británico envió a la bruja de la reina Isabel a las bóvedas. Cuando dijo, «Oh, nuestro oro está a buen recaudo aquí. Miren, no se preocupen por el oro». Eso fue una pesadilla para la propaganda. Su oro no está a buen recaudo en Gran Bretaña, no está a buen recaudo en ninguna parte, a menos que tengan su propia bóveda. Has hablado de un asunto importante, de la visita de la reina de Inglaterra a las bóvedas donde se guarda el oro. Y, para empezar, en las estafas clásicas se utilizan a señoras ancianas, porque todo el mundo confía en las ancianitas. Se llevó el oro en su sostén. La vi, lo hizo fuera de cámara. Es ella quien roba el oro. Ustedes pensarán que ya tiene suficiente, ¿verdad? Pues no. Y el otro asunto es que, cuando se encontró con George Osborne al día siguiente, se dice que ella le preguntó, ¿de quién es todo este oro? Qué pena que sea de otros y no nuestro. Pertenece a otros países como Austria y los Países Bajos, pero no se preocupen porque yo, una ancianita, he visto su oro y está todo ahí, no le pasa nada. Para eso sirve la monarquía, para engañar a la gente y que crean que el oro está a salvo. Si nos remontamos a la historia de la monarquía, tanto si hablamos de esa maldita bruja como de cualquier otro, siempre terminaban matando a la plebe, ¿o no? Y si no se pertenece a la realeza, entonces se es un plebeyo. ¿Y qué posibilidades existen de que lo masacren? Muchísimas. Bueno, una parte del sistema financiero mundial está cubierto por fraude y forajidos como Jamie Dimon o Lloyd Blankfein. Y necesitamos ejecutar a los bancos como el UBS o JP Morgan, que es mucho más grande. El rebelde de mi país me envió este enlace y creo que es importante para 2013. La banca. Miles de clientes sacan sus cuentas de los 5 grandes. Es decir, de los 5 bancos más importantes del Reino Unido, la mayoría de los cuales pertenece a los contribuyentes. Parece que la gente está sacando sus cuentas de esos bancos movida por la rabia, por la manipulación del LIBOR, por los rescates, por la corrupción, por el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, por negociar con el enemigo. Las cooperativas de crédito, normalmente pequeños grupos de ahorro locales, han atraído a casi 20.000 nuevas cuentas en los últimos 6 meses. Y las sociedades de crédito hipotecario han registrado 78.000 nuevas cuentas, gran parte debido al escándalo del LIBOR. Me parece genial que la gente se enoje hasta el punto de cambiar su dinero, pero cuando las cosas se pongan más feas, el gobierno permitirá que los 5 grandes bancos adquieran estas instituciones. De la misma forma que necesitan adquirir depósitos para compensar el hecho de que no cuentan con una contraparte donde obtener beneficios por las obligaciones que han puesto en los distintos mercados de derivados. Una vez más, me gustaría insistir en algo, y es que solo deben mantener en papel el dinero que estén dispuestos a perder. Solo el dinero que tengan en oro y plata será el único dinero que tendrán. En 2013, todo lo que tengan en papel no valdrá nada. Y hablando de la insurrección mundial contra la ocupación bancaria, es algo que ya hemos empezado a ver entre la población cuando exige ver, o al menos que se audite su oro, las reservas de oro que las naciones soberanas, o cuando cambian su dinero a otros bancos, gracias a que la campaña Cambiemos nuestro dinero ha dado la vuelta al mundo.
Hablaste con uno de los principales activistas mundiales, Andy Weisselbaum, de los Hombres Sí, y le preguntaste por su predicción para 2013. Y esto fue lo que dijo. El año pasado asistimos a la primavera árabe. Y lo que siga a esto y al movimiento Ocupa Wall Street será la primavera mundial. Y creo que veremos triunfar al movimiento Ocupa junto con el resto de movimientos que han florecido. Pues sí, la insurrección mundial contra la ocupación bancaria está viva y será aún más grande, como ocurrirá con todas las primaveras, tanto la primavera árabe como la primavera griega o la primavera de Kaiser Report. Unámonos primaveralmente para lograr una primavera mundial. Bueno, y si hay alguien con esperanzas de que la manipulación del LIBOR lo ayudará a comprarse más casas y más bienes con su tarjeta de crédito porque ellos manipularán las tasas de interés a la baja, y eso será bueno para ese alguien, bueno, pues ni un solo analista de Barron ha ofrecido una predicción negativa para los mercados en 2013. Ni un solo pronosticador, Max. Y claro, ¿y eso por qué? Pues porque dan por hecho y saben que cuentan con una infinita flexibilización cuantitativa en Estados Unidos. Y en Japón se ha producido un evento extraordinario porque van a empezar con una super flexibilización cuantitativa. ¿Quién sabe cómo acabará esa flexibilización cuantitativa kamikaze, ese kamikaze cuantitativo? Eso pasa porque ahora Barron pertenece a Rupert Murdoch, y Rupert Murdoch es el jefe supremo de la propaganda, y no ha incluido en la lista a nadie que dijera algo negativo. Estoy seguro de que Jim Rogers no aparecerá en esa lista, como tampoco lo hará Mark Faber, ni nadie que tenga antecedentes por hablar de los vaivenes de la década pasada. No, ellos cuentan con afortunados simpatizantes como Mario Gabelli, que seguro que aparecerá, porque ese tipo es capaz de encontrar acciones vinculadas a su ropa interior. Para terminar, me gustaría que habláramos de otro asunto que hemos tratado a lo largo del año pasado. Cubrimos el asunto del jubileo de la deuda, por ejemplo, una acción que llevó a cabo Ocupa Wall Street. Morgan Stanley presenta 17 grandes sorpresas que podrían sacudir los mercados en 2013. Predice la cancelación de la deuda. Estados Unidos, Japón y el Reino Unido anunciarán que se cancela toda la deuda derivada de la compra por flexibilización cuantitativa, lo que mitigaría los temores de las agencias de calificación, pero enojaría a los tenedores de bonos. Morgan y todos esos bancos acabarán siendo desmantelados, como ejecutaron a Lehman Brothers, y el problema de Morgan Stanley es que será el banco que ejecutarán en 2013. Por eso quieren tener cierta relevancia antes de tener que beberse el cianuro que los matará. Sí, pero lo que dicen, y quizá por eso todos los analistas de Barron que han ofrecido su predicción para 2013 apuntan a un auge en los mercados, dicen que la cancelación de la deuda es para ustedes, la plebe, cuando en realidad es algo malo para ustedes, la plebe, porque están monetizando la deuda. Lo que dicen es que Estados Unidos, Japón y el Reino Unido van a monetizar descaradamente su deuda y van a cancelar la deuda que ellos mismos crearon de la nada. Y esa predicción es la predicción que ya lleva mucho tiempo haciéndose de la hiperinflación hecha realidad para 2013. El hecho de que lo hayan prolongado en el tiempo significa que el colapso será mucho mayor. Hay que recordar que todo sufre deflación frente al oro y la plata. Bien, Stacey Herbert, gracias por haber venido al programa especial de Año Nuevo de Kaiser Report. Gracias, Max. Se acabó el primer programa de 2013. Si quiere contactarse con nosotros, puede enviarnos un tweet a Kaiser Report o en facebook.com/Kaiser Report. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.